a continuar el dictado de la clase hablando de obligaciones y contratos en general para luego abordar contrato de obra y contrato de servicio. Cuando habla, si ustedes escucharon la clase o pudieron asincrónicamente escuchar la clase de derechos reales y personales, cuando hablamos de derechos personales decimos que es la facultad que tiene una persona de exigir a otra el cumplimiento de una obligación. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos personales hablamos de obligaciones. ¿Qué se entiende en el derecho por obligación? Decimos que la obligación es la relación jurídica en virtud del cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. O sea que estamos presentes en una relación jurídica, acreedor y deudor. Por lo tanto, los elementos presentes en toda obligación son la pluralidad de sujetos, un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. Cuando hablamos de los objetos de las obligaciones, decimos que hablamos de objeto de dar, de hacer y de no hacer. Y las causas o fuentes de las obligaciones decimos que son los contratos, los cuasicontratos, que vamos a hacer hincapié hoy en la clase, los actos lícitos e ilícitos y la ley. Si hablamos de leyes de relaciones familiares, nosotros sabemos que tenemos obligaciones, padres por hijos, hijos a padres, etcétera. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Ustedes recuerden que yo esta es la segunda vez que doy la misma clase, o sea que si voy rápido y ustedes tienen alguna duda, no hay ningún problema que interrumpan y volvemos para atrás cualquier cosa que no entiendan. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Las tenemos que ver los efectos de dos puntos de vista, tanto del acreedor como del deudor. Si hablamos del deudor, decimos que su cumplimiento lo libera, le permite repeler toda acción que haga el acreedor, ya que extingue o modifica la obligación. Con respecto al acreedor, el empleo de los medios legales para que se la cumpla, proveerla a través de otro a costa del deudor y obtener las indemnizaciones correspondientes. Los medios legales para exigir la obligación son en forma directa cuando hablamos de obligaciones de dar, de hacer o no hacer, y de forma indirecta cuando hablamos de daños e intereses y por lo cual tiene que haber incumplimiento, constitución en mora, tardanza, perjuicio. Estos que vengan o provengan de la culpa, el dolo y no del hecho fortuito, aquel que no fue previsto o previsto no se pudo evitar. ¿Cómo podemos clasificar las obligaciones? Las obligaciones las podemos clasificar con relación al objeto o con relación a la persona. Y a su vez hablar algunas afuera de estas clasificaciones como son las concurrentes, disyuntivas, principales o accesorias. Con relación al objeto hablamos de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Con respecto también podemos hablar de alternativas, facultativas, divisibles e indivisibles. Con relación a la persona, simplemente mancomunadas y solidarias. Cuando hablemos de simplemente mancomunadas y solidarias, aquellos que han asincrónicamente escuchado la clase de sociedades podrán entender algunas sociedades que son solidarias, los socios o bien simplemente mancomunados. Cuando hablamos de dar es para transferir la tenencia o el uso de algo, para constituir derechos reales, para restituir. Yo vendo un bien mueble o un bien inmueble, es una Profe, obligación de dar, yo tengo que sí. entregar el inmueble. Sí, Alguien en el chat está preguntando algo, dice que no tiene micrófono. no, no, ¿quién no tiene micrófono? Alguien en el chat quería preguntar algo, pero no tiene micrófono. Le leo la pregunta si quiere, profe. Pregunta el compañero si No a la puedo hora... leer el chat, cuando dicto las clases no puedo leer el chat, se abre la presentación. El compañero preguntaba si a la hora de estudiar sociedades solo interesaba SRL, SA y SAS. O tendríamos Las que que se les estudiar... han la que se han dictado, yo ya se ha subido a la clase y se ha supervisado. Lo que tienen ustedes dado en la clase, en la grabación puesta como asincrónica, es lo que le vamos a exigir. ¿Les salga la duda? ¿Está listo? Supongo que sí. Obligaciones de dar entonces para transferir el uso, la tenencia, para constituir derechos reales, para restituir. Cuando hablamos de obligaciones de ser, hoy lo vamos a ver porque vamos a ver contratos de servicio, es prestar un servicio, la realización de un hecho en tiempo, forma determinada. Obligaciones de no hacer es abstener. El deudor debe abstenerse o tolerar determinada actividad ajena.
no fumar, no tomar alcohol, no estacionar, es abstenerse, directamente son obligaciones de no hacer. Cuando ya hablamos de alternativas o facultativas, decimos que las alternativas tienen por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor, para saldar su obligación, está obligado a solo una de ellas. Si yo, por ejemplo, tengo que entregar un inmueble o entregar una suma de dinero o entregar en parte de pago un auto y una suma de dinero, con cualquiera de esas que se cumplan por parte del deudor, ha saldado su obligación. Cuando hablamos de facultativas, hablamos de una prestación principal y otra accesoria. Decimos que la principal es la única que puede exigir el acreedor, pero que el deudor puede saldar su obligación o haciendo uso de la obligación accesoria. Cuando hablamos de simplemente mancomunada o solidaria, por eso les dice referencia a las sociedades, en donde se les ha hecho hincapié en el teórico, yo lo he escuchado asincrónicamente, se les ha hecho hincapié más en sociedades anónimas y en sociedades SRL, y SOCISAS también. O sea, ustedes tienen que saber todo, se les puede preguntar cualquier cosa de ese teórico. Cuando hablamos de obligaciones simplemente mancomunadas, estamos hablando de obligaciones en donde tenemos varios deudores y cada uno de los deudores responde por la parte que le corresponde. Esto sería el caso cuando nos ubicamos en las sociedades anónimas o en las sociedades de responsabilidad limitada. Hablamos de obligaciones solidarias cuando las obligaciones, la obligación está dividida entre varios deudores, pero cada uno de los deudores responde por la totalidad de la obligación. Y eso es cuando hablamos, por ejemplo, que creo que la ingeniera que ustedes tienen en el teórico les habla de sociedades colectivas. Cuando hablamos de obligaciones concurrentes, son aquellas que varios deudores deben un mismo objeto en razón de distintas cosas. Supongamos que una persona lo despiden de una empresa y enojada por la situación incendia parte de esa empresa. ¿Qué pasa acá? Hay dos deudores y una obligación. ¿Por qué? Porque el deudor, el que comete el ilícito, tiene que responder por el incendio de la parte de la empresa, pero a su vez la empresa tiene una compañía aseguradora que lo asegura contra incendios. Son varios deudores debiendo el mismo objeto en razones de distinta causa. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Hay varias formas de extinguir la obligación: pago, compensación, confusión, novación, dación en pago, renuncia, imposibilidad de cumplimiento, transacción o prescripción. Empecemos por la más fácil de todas de saldar las obligaciones, que es el pago, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Yo tenía la obligación de pagar un determinado cosa mueble, una bicicleta que me habían vendido, y yo extingo mi obligación pagándola directamente. Salía 100 pesos, le doy 100 pesos por el valor de esa bicicleta, he extinguido mi obligación. Cuando hablamos de compensación, cuando dos personas reúnen la característica de deudor y acreedor en la misma persona. Yo le debo a otra persona 10 pesos, la persona me debe 5 y a su vez la otra persona me debe 5 a mí. Quiere decir que saldamos la obligación hasta la de menor valor, acreedor y deudor, en una misma persona. Por confusión, cuando acreedor y deudor se confunden en una misma persona. Supongamos que yo tengo una deuda con un pariente que fallece, que es acreedor y deudor, y ante el fallecimiento le heredo a ese pariente. Se confunde acreedor con deudor y por lo tanto se extingue la obligación. Ahora bien, tenemos que hablar de dos tipos de extinción de obligación que son muy similares. Las tomamos mucho en exámenes y parciales, y es novación y dación en pago. Cuando hablamos de novación y dación en pago, es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Con aceptación del acreedor, directamente convenimos con el acreedor en reemplazar la obligación por otra. ¿Cuál es la diferencia entre novación y dación en pago? Que cuando hablamos de novación, la obligación se difiere en el tiempo, y cuando hablamos de dación en pago, la obligación nueva no se difiere en el tiempo. Es como si ustedes deben 100.000 pesos y con acuerdo del acreedor, ustedes deciden modificar la obligación por 10 cuotas de 12.000 pesos. Esto seríamos en el caso de novación. Ahora bien, supongamos que ustedes deben
100.000 pesos y llegan a un acuerdo con en dación de pago con el acreedor de pagarle con un bien mueble por ese valor. Entonces han extinguido tanto la obligación anterior como la nueva obligación. En ese sentido estamos hablando de dación en pago. Ahí tienen la diferencia. ¿Cuándo es renuncia y remisión? Cuando el acreedor renuncia a hacer efectivo la obligación, a cumplir, o sea, renuncia a la obligación. Y en algún caso, si hay un documento de por medio que vincule acreedor y deudor, entregar la prueba o la documentación correspondiente. Pongamos que yo tengo un pagaré, renuncio a hacer efectivo ese pagaré y a su vez le remito al deudor el pagaré que era constancia de esa obligación. Por prescripción por el tiempo, o sea, directamente por el paso del tiempo, el deudor tiene derecho tiene derecho a decir que ha pasado el tiempo suficiente y ha prescripto la obligación. Ustedes saben que determinados documentos de Profe, obligación, sí. perdón, en novación, en la relación contractual se renueva el plazo, digamos. Trátame traten de detenerme en el momento cuando estoy dando lo que estoy dando. ¿Sí? No, sí, porque estaba esperando que termine de dar lo de No, dación en pero pago. deteneme para que no, decime. Acá estamos, decime. Claro, en novación, si la relación contractual se renueva. No hay una relación contractual, estamos hablando de una obligación. Lo que estamos difiriendo es la obligación en el tiempo. Yo tenía una obligación y con acuerdo del acreedor la he cambiado por otra, pero que está diferida en el tiempo. En el otro caso, la cambio por otra obligación, pero que concluye en el mismo momento. Yo tenía que entregar una bicicleta y pagué 100.000 pesos. No queda más obligación. Yo tenía que pagar 100.000 pesos en el caso de novación y lo he transformado en 10 cuotas de 12 o 10 cuotas de 10. ¿La entiende? Sí, bien, gracias. Profe, yo tengo una duda con la dación de pago. No, perdón, con la renuncia. ¿En qué caso yo renunciaría a una deuda Puede cuando renunciar en considero que cualquier momento. O sea, usted puede, es un caso de que quede saldada la obligación. De extinción de la obligación es la renuncia a los derechos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. ¿En qué casos? Le vuelvo a repetir, yo tengo un pagaré como acreedor de un determinado deudor y renuncio a hacerlo efectivo ese pagaré y se lo entrego al pagaré como prueba de que ya no quiero hacer efectivo esa obligación. Bien, gracias. Prescripción es cumplida e invocada por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores porque ha vencido el plazo de hacer efectiva la obligación. Ustedes saben que los cheques, por ejemplo, tienen como máximo 30 días. Pasado ese tiempo, se vence la obligación de pago. Si el acreedor no ha hecho efectivo el cobro del cheque, queda prescripto ese cheque, ya no se puede pagar. Imposibilidad de cumplimiento, es lo que les dije recién y que van a ver cuando veamos ahora contrato de obra y servicio, por un hecho fortuito o caso fortuito de fuerza mayor, aquello que no se pudo prever o previsto no se pudo evitar. Sin imputarle causas al deudor, el deudor no tiene nada que ver, simplemente no puede hacer efectiva la obligación, se extingue la obligación. Lo vamos a ver cuando vengamos contrato de obra y van a ver la responsabilidad del profesional ante un hecho o un caso fortuito. Aquel que no se pudo prever o previsto no se pudo evitar. Yo tenía obligación de entregar una obra en un determinado momento y vino un hecho fortuito, como puede ser un huracán, un ciclón o cualquier cosa, y no puedo entregar la obra. Es un hecho fortuito, el deudor no ha tenido culpa ni dolo. Es algo que no se pudo prever o previsto, no se pudo evitar. Profe, ¿declararse en bancarrota podría ser considerado en ese caso? No, no tiene nada que ver, eso no es un hecho fortuito. Eso es el resultado de un hecho contable, de un desarrollo contable. El hecho fortuito es aquel que no se pudo prever o previsto no se pudo evitar. La bancarrota es un mal funcionamiento económico. O sea, usted deberá fijarse para ver si entra a concurso de acreedores, a quiebra o lo que lo marca la ley contable, cómo tiene que resolverlo.
y cómo se hace cargo de las obligaciones en función de que él determina la ley que usted hace con respecto a esta imposibilidad o insolvencia de pago. ¿Sí? ¿Cuál sería un Sí, ejemplo sí. de hecho fortuito, profe, en este caso? Un ejemplo. Y te dije, por ejemplo, yo estoy haciendo una obra cualquiera. ¿Qué ingeniería hace usted? Biomédica. ¿Cómo? Biomédica. Biomédica. Usted está probando un equipo que estaba probando y le viene un golpe de tensión de PEC que tiene un problema en la descarga de la línea y le arruina el equipo que usted tenía que entregar, tenía la obligación de entregar. Eso es un hecho fortuito, algo que usted no podía prever o previsto, no pudo evitar. No tiene nada que ver con el desempeño de su obligación que estaba haciendo perfectamente. Dígame una obra que usted haga, a ver una obra que haga como biomédico. La medición de puesta a tierra de una instalación, de un quirófano, por ejemplo. Bueno, póngale Sí, que eso estuviera no. haciendo cualquier medición. Póngale que usted estuviera haciendo cualquiera de esas cosas y tuviera un hecho fortuito con lo que es la energía eléctrica. Y que esto lo llevara a la inutilización de lo que está haciendo, a la quema o a la rotura. Usted no tuvo nada que ver. Si bueno, usted tenía la obligación de hacer esa tarea, nada le ha impedido cumplir con esa obligación su deseo. No ha habido dolo o intención de no hacerlo. Simplemente no lo ha hecho por un hecho fortuito, algo que usted no ha podido prever. ¿Lo Bien, entiende? perfecto. Sí, sí, gracias. Profe, ¿puedo consultarle de dación en pago? Ya sé que es de antes, No. pero bueno. Vuelvo a repetir, en el momento no me molesta, pero cuando ya paso mucho, ¿qué es lo que quiere preguntar? No, era un ejemplo, si el ejemplo sería si en vez de tenías una deuda de mucho dinero, que el acreedor le cambie, por ejemplo, algún terreno, sería eso un ejemplo de una dación de pago si el otro acepta. Es porque, bueno, vuelve a tener el mismo concepto. Yo les dije que es cambiar una obligación por otra. ¿Qué tiene que haber primero? Acuerdo de las partes. Si el acreedor acepta o no acepta el cambio de la obligación. Si el acreedor acepta el terreno por la deuda de dinero, en este mismo momento usted ha saldado la obligación. No se ha diferido en el tiempo. O sea que es una dación en pago. Bien, perfecto, gracias. Disculpe. Cuando hablamos de transacción, hablamos de negociación. Son las distintas concesiones que hace una parte u otra para saldar la obligación. Yo debía 100 pesos, la otra parte me ofrece 90, yo le digo 95 y arreglamos en 95. Hemos saldado la obligación por negociaciones sucesivas o transacciones. Esa es una forma de extinguir la obligación. ¿Alguna duda en obligaciones? Dígame ahora, no vaya a ser que empiezo con contrato y me van a... Esta última es la transacción, la que dijo, la que vamos haciendo negociaciones. Claro, simplemente es transacción o negociaciones que se van haciendo a los fines de saldar la obligación. Y, Vuelvo a repetirle, debía 100 pesos, la otra parte del acreedor le debe 100 pesos, el deudor le ofrece 90, el acreedor le pide 95, llegan a un acuerdo ambas partes en la negociación de saldar la obligación por 95. Bien, ¿Podría repetir nuevamente las extinciones? O sea, el título de las extinciones, no toda la definición. Tienen la filmina. ¿Cómo le voy a repetir los títulos? Lo tienen la filmina, ¿para qué quiere que se los repita? ¿Hola? Hola. sí. Profe, Me sigo escucha. con la duda que tenía de la parte de transacción. Entonces, lo de transacción era de 100, por ejemplo, como dijo usted, la negociación queda en 95. Cuando yo hago una dación de pago, eso no se considera transacción por... Estamos hablando de dos cosas distintas. Bien, Transacción como negociaciones, dación en pago como sustitución de obligación. ok, uno se ¿Sí? maneja siempre en el terreno de la parte del dinero, digamos, de un acuerdo así del dinero, y el otro puede saltar a otros El bienes, dinero, digamos. no, el dinero es por decirle una cosa, es por darle un ejemplo. Yo en el otro curso le he dado otro ejemplo. Supongamos una transacción, yo tenía una obligación de entregar una bicicleta y usted me dice, bueno, no, le doy 100 pesos más una bicicleta más vieja. ¿Sí? Entonces usted me dice, no, dame 105 o dame una bicicleta y otra cosa más. Transacción quiere decir negociación.
que puede ser de forma material, de dinero, o puede ser negociación de lo que usted considere. Es simplemente entre las dos partes llegar a un acuerdo de por qué saldan la obligación. Dación en pago y innovación son diferir la obligación. Una, diferir la obligación, y la otra, sustituirla. Cuando hablamos de Bueno, transacción, quiere decir que las personas están negociando, que están llegando a un acuerdo a través de distintas formas que usted lo va pidiendo. ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora tenemos que abordar el tema anterior al que nosotros tenemos que dar hoy, como que los ingenieros somos partícipes en nuestro ejercicio profesional de los contratos de obra y de servicio. Tenemos que hablar primero de contratos. Tenemos que decir que toda nuestra vida se desarrolla a través de contratos. De ahí la necesidad de conocer qué son los contratos, qué se entiende por un contrato. Para poder hablar de contrato de obra y de servicio, tenemos que hablar de qué se entiende por contrato. Si nosotros nos referenciamos al Código Civil viejo, ¿qué decía de contrato? Decía, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Eso decía el viejo Código Civil. Simplemente rememorarlo es para sacar y ver que más o menos es lo mismo que ustedes tienen en el nuevo Código Civil. Cuando dice que es el acto jurídico, si ustedes recuerdan que era un acto jurídico, un hecho voluntario, lícito, que produce en forma inmediata la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Decíamos hace unas clases atrás, eso es un acto jurídico, un contrato es un acto jurídico. Acá dice, cuando varias personas, mediante el cual dos o más partes, por lo cual ustedes deben tener en claro que siempre que hablamos de contrato, hablamos de dos o más partes. Una única persona no puede constituir un contrato. Manifiestan su consentimiento. En el otro caso dice, se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad común. Manifiestan su consentimiento ¿para qué? Para crear, regular, modificar o extinguir o transferir relaciones jurídicas o patrimoniales, siendo los caracteres fundamentales de un contrato la pluralidad de personas. No podemos hablar de un contrato si no existen por lo menos dos personas. El acuerdo de voluntades, ambas partes o las partes prestando su consentimiento. ¿Para qué lo hacen? Para arreglar sus derechos, crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones o situaciones patrimoniales. ¿Cuáles son los elementos que encontramos dentro de los contratos? Tenemos elementos esenciales, elementos naturales propios de los contratos y elementos accidentales típicos de algunos contratos específicos. Profe, Esenciales para que... Sí. En la reunión anterior, reglar, quería preguntarle. Arreglar los derechos, crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Ahí está, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales? Esto ya lo hemos visto cuando estuvimos viendo las otras partes que considerábamos herramientas, simplemente que ahora las estamos uniendo. Consentimiento, cuando hablamos anteriormente del consentimiento, dijimos que podía ser expreso o tácito, en donde expreso era escrito, verbal o por signos. Cuando hablamos de atributos de las personas, hablamos de capacidad. Para poder hablar de contratos, tenemos que decir que una persona tiene que ser capaz. Cuando hablamos del objeto, decimos que tiene que ser lícito. Y cuando hablamos de la forma, decimos que los contratos pueden ser formales o no formales. En el caso de la clase de hoy, que vamos a ver contrato de obra y de servicio, vamos a hablar de un contrato no formal. ¿Qué quiere decir? Que sea hecho como sea, es válido. Tenga una cláusula, 2 o 100 cláusulas, de cualquier forma es válido. Decimos que es formal, solemne, cuando si no sigue las especificaciones que establece la ley no es válido. Y no solemne cuando no sirve de prueba. Hoy vamos a ver un contrato no formal. ¿Cómo se prueba un contrato? La prueba más eficiente de un contrato es instrumento público, por escritura pública, con instrumentos privados, confesión de parte, juramento judicial, presunciones legales, testigos. Entonces son todas las formas que yo pruebo la veracidad de un contrato. Tenemos que tener en cuenta que lo que dice un contrato es ley.
Los jueces están obligados a respetarla y cumplirla siempre y cuando las limitaciones que existan de orden público, moral y de las buenas costumbres. ¿Cómo podemos clasificar los contratos? Los contratos podemos clasificarlos en unilaterales y bilaterales. Decimos que un contrato es bilateral cuando ambas partes se comprometen en prestaciones recíprocas o cuando ambas partes se obligan unas hacia otras con una prestación. Si hablamos de un contrato de compra y venta, una de las partes se compromete a entregar algo, el dominio de una cosa mueble o inmueble, y la otra a pagar por esa cosa mueble o inmueble un determinado precio. Decimos que un contrato es unilateral cuando una sola parte se obliga hacia la otra, sin que ésta quede obligada. Por ejemplo, una donación. Yo le dono un inmueble a una persona y la única parte obligada es aquella que lo dona al inmueble y la otra simplemente lo acepta. ¿Preguntas? Para que no pase al otro y de nuevo. ¿Alguna pregunta? Decimos que un No. contrato es a título oneroso cuando las ventajas que proporciona una de las partes no es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho o que se obliga a hacer. No creo que tengan dudas. A título oneroso, las ventajas que me proporciona no son obtenidas sino por una contraprestación que se obliga a hacer la otra parte. Si yo le entrego un inmueble, la otra parte me entrega una suma de dinero y es un contrato a título oneroso. Caso contrario, es un contrato a título gratuito. Y a título oneroso podemos encontrar dos tipos de contratos, conmutativo y aleatorio. Conmutativo cuando las ventajas son ciertas, susceptibles de apreciación. Y aleatoria decimos que cuando las ventajas que proporcionan dependen de un acontecimiento incierto. Cuando hablamos de un contrato oneroso aleatorio, por ejemplo, los vamos a ver ahora, un contrato de renta vitalicia. Cuando una persona entrega un capital o un bien a otra persona y la otra queda obligada a pagar por un periodo determinado periódicamente una suma de dinero, por ejemplo, mientras dure la vida de la persona que entrega el capital o el inmueble. Lo que no se puede saber es cuánto va a pagar, porque va a pagar esas sumas periódicas por el tiempo en que dure una de las partes. Por lo tanto, es un contrato aleatorio, depende de hechos inciertos para perfeccionarse. ¿Alguna duda? Decimos ¿Puedes que son repetir el nóminas. ejemplo de a título oneroso conmutativo? Cualquiera, una compra y venta, un contrato de obra, un contrato de servicio. Bien, No perfecto. depende de un hecho incierto para perfeccionarse. ¿Puedes repetirme El lo otro, oneroso aleatorio? aleatorio, por ejemplo, una renta vitalicia, cuando depende de hechos inciertos para perfeccionarse. Una persona le entrega a usted un capital o un bien y le dice que le pague periódicamente todos los meses o todos los años una suma de dinero mientras esa persona viva. Es un contrato incierto o aleatorio, oneroso y aleatorio, porque usted no sabe cuánto va a pagar porque no sabe cuánto va a vivir la persona. Habría sido aleatorio. Si digo que al final del año tiene que pagarme tal cantidad, pues es aleatorio si no se especifica cada cuánto tiene que pagarme o con cuánto. No, no escucho. No Sí. escucho, pensé que entré corto. Sería aleatorio si se dice que al final del año tiene que pagar una cierta cantidad, pero no se especifica periodos ni cantidades. Yo creo que nadie le firme un contrato de esa naturaleza. Bueno, ¿Usted lo firmaría? tendría que ser. ¿Qué les dije que era un contrato? Un acuerdo de voluntades, donde vos vas personas de común acuerdo, expresan su consentimiento para arreglar sus derechos. O sea, yo no dudo que usted firme un contrato en donde le digan que a fin de año va a pagar algo que no sabe. Más que incierto sería un contrato imposible. Distinto es una renta vitalicia, en donde usted por el bien o sea, le están ofreciendo un bien y le están ofreciendo que lo pague periódicamente y le están diciendo que va a tener el valor que tenga la vida de la persona. Sí, me inventé un ejemplo muy rebuscado. Profe, No, un ejemplo que no es posible, un ejemplo que nadie lo... Usted está hablando de un contrato, un acuerdo de voluntades.
Sí, sí, inventé cualquier cosa. Ujú. Cuando dice usted de un contrato perfeccionarse, ¿a qué se refiere con el término perfeccionarse? Que queda perfeccionado, que está listo, que está efectivo. Gracias. ¿Algo más? Bueno, hablamos de contratos nominados y nominados, los que se encuentran nominados en ley y los que se encuentran no nominados, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver el contrato de obra y contrato de servicio que están nominados en ley, que van desde el artículo 1251 al 1279 del Código Civil y Comercial Unificado. Hay otros contratos que pueden no estar nominados. Hay algunos que están nominados, quiere decir que tienen un título en el código y usted puede abordarlos y ver qué dice de cada uno de esos contratos. Decimos que son formales y no formales, lo dijimos recién, cuando requieren forma para su validez y otros que no requieren forma. No requieren que se hagan de una forma, de una manera determinada para ser válidos y otros se pueden hacer de cualquier manera. Hoy vamos a ver contratos de obra y de servicio donde los ingenieros que intervienen en contratos de obra y servicios pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo 2 cláusulas, 20, 50 cláusulas y será válido el contrato. Lo firman, lo pueden hacer en lápiz, lo pueden hacer en lapicera, lo certifican a las firmas con escribano, no la certifican. El tema va a ser probar lo que ese contrato tiene puesto. Es como recién el señor que me decía que va a firmar un contrato que no sabe cuánto va a pagar a fin de año y que no sabe, eso sí sería incierto. Más que eso, más que incierto, es un contrato que no se lo va a firmar nadie. ¿Sí? O sea, en este caso, cuando hablamos de no formalidad, quiere decir que usted está, o sea, está liberado de cualquier forma, está liberado de hacerlo como quiera. El tema es que usted consiga que la otra parte firme ese contrato y que cuando usted tenga alguna divergencia o algún problema, pueda dilucidar los problemas en lo que haya puesto en el contrato. Porque yo les dije que es el contrato, tiene fuerza de ley. Los jueces están obligados a respetarlo. Ustedes, ¿qué vieron en la clase pasada? Vieron pericias. Y se les asignó a hacer tarea, a algunos de ustedes no, salvo a los civiles y no a los de GOI, tenían que hacer algún litigio y resolverlo. Y se les explicó que simplemente la persona asesora en un juicio, el perito lo asesora, el juez toma la determinación que quiere. Por lo cual, al no ser formal y usted poner lo que quiera, bueno, la interpretación será también la que requiera. Decimos que son consensuales o reales, aquellos que se perfeccionan con el consentimiento. Por ejemplo, el señor que está intrigado con el perfeccionamiento, se perfeccionan con el consentimiento, la firma de ambas personas debajo del contrato directamente lo dan por válido. Decimos que son reales cuando se perfeccionan con la tradición de la cosa. Si ustedes tienen, por ejemplo, contratan un servicio de Wi-Fi, se perfecciona el contrato de comodato cuando le entregan el módem y usted firma la recepción del mismo con la obligación de devolverlo en el tiempo que ya no quiera más el servicio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Vamos a ver algunos contras, simplemente vamos a enunciar algunos contratos, algunos otros no los vamos a hacer hincapié porque los vamos a ver, o en esta clase les voy a dar contrato de obra y de servicio, en la que viene fideicomiso y de leasing, o sea que no vamos a hacer referencia ahora porque los vamos a ver en profundidad. Simplemente vamos a hacer alusión a algunos contratos que no pueden no saber, una compra-venta, si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, sea mueble o mueble, la otra a pagar. Eso es una compra y venta. De permuta, si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas sin ser dinero. Eso es una permuta. Yo le doy una cosa y la otra parte se compromete a otra cosa, no dinero. Una bicicleta, una moto, 2 bicicletas y una moto, un auto, una bicicleta y una moto, que puede ser cara. Contrato de Perdón, mutuo. ¿hay contrato de compra y venta cuando uno compra en el supermercado? Es de consumo eso. Eso es de consumo. ¿Qué les ocurre cada cosa? Lo más usual, una compra y venta es de un inmueble o una cosa mueble. Lo otro es un contrato de consumo.
Contrato de mutuo, y tienen ustedes que recordar cuando hablamos de cosas fungibles y no fungibles. Cuando hablamos de cosas de contrato de mutuo, cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Cuando hablamos del más típico contrato de mutuo, el de dinero. ¿Sí? Yo le hago un contrato por 100 pesos y la otra parte se obliga o se compromete a devolverme 100 pesos. Igual cantidad de cosas de la misma calidad y de la misma especie. No hay diferenciación. Diferente es cuando hablamos de comodato, que hablábamos recién, y hablamos de cosas no fungibles. Cuando si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y la restituya la misma cosa recibida. Es lo que les dije yo cuando hablábamos de un contrato de comodato, cuando ustedes tenían cuando ustedes tenían, solicitaban el wifi, el cable o lo que fuera, y ustedes tenían que le entregan un módem en comodato, en un contrato de comodato. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando no quieran seguir el servicio o el wifi, tienen que entregar nuevamente la misma cosa, no otra que compren, no otra que quieran restituir. La empresa les retira el mismo módem porque es un bien no fungible. Donación, cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente a otra y esto lo acepta. ¿Sí? Yo le dono una bicicleta, le dono una moto, le dono una casa, y la otra parte simplemente lo acepta, es en forma gratuita, no hay dinero de por medio en este contrato. Profesora, ¿siempre las donaciones son bilaterales o puede ser que haya una donación sin que la otra parte lo acepte formalmente? Tiene que haber aceptación, si no, no hay donación. Si no hay aceptación, no hay donación. Es un contrato. ¿Qué le dije yo que por qué bochamos los alumnos? Porque un contrato tiene 2 o más personas. Bien. ¿Sí? Sí. Una parte lo acepta. Por eso es unilateral, porque solamente una de las partes se compromete en prestación y la otra lo acepta. No se compromete a retribuir nada, pero hay 2 partes presentes, si no, no hay contrato. ¿No? Si hablamos de contrato de donación y no de donación, ¿sí? No es que usted pase por la calle y le dé 100 pesos a una persona, no está haciendo un contrato. Está dando 100 pesos, si lo quiere o no lo quiere, lo tira. Pero no es un contrato. Estamos hablando de contrato de donación. ¿Lo entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Contrato de mandato o poder, lo que se llama, cuando una parte se obliga a realizar determinados actos jurídicos en representación de otra. Por ejemplo, actos jurídicos que un padre puede delegarle a un hijo que le haga a través de un poder. Irle a cobrar la jubilación, hacerle determinados trámites. Esto es contrato de mandato. Una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés o en representación de otro. Contrato de fianza, lo conocen ustedes, que de los que alquilan, de garantía, cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a cumplir una obligación en el caso de incumplimiento. ¿Mm? Eso es fianza o garantía. Una persona está comprometida a través de un contrato de ser garante del cumplimiento de una obligación de otra. Al no cumplimiento de la otra, hacerse cargo de la obligación de la otra persona. Renta vitalicia, ya se los dije recién, por el cual a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas designadas en el contrato. Eso lo vimos cuando tuvimos que darle un ejemplo a contratos aleatorios. De cesión de derechos, lo vamos a ver ahora cuando veamos contrato de obra y de servicio, una de las partes transfiere a otra un derecho. Cuando hablamos de depósito, no estamos pensando en otra cosa que los bancos. Una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de cuidarla o custodiarla y devolverla con su fruto. Contrato de locación, los que alquilan hoy en día alquilan para vivir. Si una parte se obliga a otorgar el uso o goce de una cosa, temporario de una cosa, a cambio de un pago, del pago de un precio en dinero. Esto estaría englobando la mayoría de los contratos generales.
contratos que solamente nos interesan que ustedes lo sepan en forma general. No son los que sí van a participar en su vida privada, pero no en su vida profesional. En la vida profesional, hoy le damos estas herramientas que son las obligaciones de los contratos. Venimos hablando de todas las herramientas que hemos hablado hasta ahora para entrar en uno de los temas que son de ejercicio profesional y en las cuales los ingenieros podemos vincularlos, que son a través de contratos de obra o contratos de servicio. Sean ingenieros como los que están escuchando ahora, civiles, electrónicos, biomédicos, en computación, todos hacen obras o servicios y todos se vinculan en su ejercicio profesional de esta manera. O sea que si no tienen duda, empezamos a desarrollar el contrato de obra y de servicio. Estos no los vemos porque, vuelvo a repetirles, son los contratos que le voy a dar yo la clase que viene. Profe, contrato de seguro, ¿en qué tipo de contrato entraría? ¿A qué se refiere? ¿Un contrato de seguro? Cualquier empresa de seguro, ya sea a un bien, por ejemplo un auto, o en el caso de una obra, cualquier contrato que tenga que ver con seguro, no está numerado en ninguno de los contratos que estaban nominados. No, yo no les dije que esos sean todos los contratos. Yo dije que dentro de los contratos nominados vamos a referirnos a algunos que pueden ser un contrato de seguro, un contrato de seguro. Un contrato por el cual una de las partes asegura un determinado bien en una suma determinada de dinero, por si le pasan determinadas condiciones. Es un contrato de seguro, no sé cuál es la duda. Claro que no sabía si estaba dentro, por ejemplo, de los de título oneroso aleatorios, o si era un tipo de contrato separado. Es un contrato separado. Bien, gracias. Un contrato de seguro. Sí, me cuesta entenderle por ahí las preguntas. La verdad que no salen tanto de tema que no me cuesta entenderles las preguntas. Veamos entonces contratos de obra y de servicio. Si nosotros nos ubicamos en el viejo Código Civil, como venimos haciéndolo ahora, decía que habrá locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente. Una a conceder el uso goce de una cosa, ejecutar una obra o un servicio, y la otra a pagar por ese uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. Esto no corre más. Se los pongo simplemente porque mucha bibliografía habla de locación de obra o locación de servicio, y la habla conjuntamente con locación de cosa. Ya esto no está más, por eso les hice referencia cuando hablamos contrato de locación, y lo que nos vamos sí a hacer referencia es contrato de obra y de servicio. Vamos a definir qué es un contrato de obra y de servicio. Atiendan la definición porque muchos alumnos no pasan un examen por no saber la definición de contrato de obra y de servicio. Si la vemos, y ustedes la van desglosando, hay un contrato de obra de servicio cuando una persona, según el caso, ¿cuáles son? Contratista o prestador de servicio. ¿Qué otra cosa importante? Actuando en forma independiente. Independiente. Si no fuera independiente, sería en relación de dependencia y hablaríamos de contrato de trabajo, que lo vamos a ver la clase que viene. Se obliga a favor de una llamada comitente a realizar una obra material o inmaterial o intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución. Y a su vez dice, el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando las circunstancias del caso pueden presumir la intención de beneficiar. ¿Sí? Estamos hablando acá de un contrato en donde intervienen tres partícipes. Contratista y prestador de servicio por un lado, si es el caso de un contrato de obra o un contrato de servicio. ¿Actuando de qué forma? En forma independiente. ¿A favor de quién se obligan? De otro partícipe que llamamos comitente, el dueño de la obra. ¿A realizar qué hacen? Una obra que puede ser material o inmaterial. Y para ello vamos a ver cuáles son los partícipes de una obra, para ver quién hace un contrato de obra material o inmaterial o intelectual. Todo esto a cambio de una retribución. ¿Pero qué aclara la ley? Que podrá ser gratuito si así las partes lo convienen. Gran modificación que tiene el contrato de obra y de servicio luego de la reforma del 2014 del Código Civil Comercial Unificado. O sea que no solamente hablamos de un contrato de obra y de servicio con retribución o oneroso,
sino que también podemos hablar de un contrato de obra y de servicio gratuito, porque la ley así lo especifica. Si las partes convienen en hacerlo gratuito o se presume la intención de beneficiar, no hay ningún problema que el contrato sea en forma gratuita. O sea que si nosotros vemos por un lado, si ustedes analizan que este es un contrato nominado por ley desde el 1251 al 1279, la ley, ustedes van a ver que 10, 11 artículos hablan de contrato de obra y de servicio conjuntamente. 12 o 16 artículos hablan de contrato de obra y de contrato de servicio solamente hablan 2 artículos. De allí la importancia de los 2 contratos. La gran importancia o lo que hace referencia a la ley es al contrato de obra. Lo que tiene menor importancia es el contrato de servicio. Pero ambos contratos, nuestros profesionales de la ingeniería pueden participar, y no solo nuestros profesionales de ingeniería, en obra y servicio. Cuando hablamos de contrato de obra, por un lado tenemos a quién. ¿Quiénes son los partícipes? Contratistas. Que se obliga a realizar un contrato de obra ¿contra quién? Con el comitente. Se obliga a realizar una obra que puede ser material o inmaterial, a cambio de una retribución o bien gratuita si las partes lo convienen. Cuando hablamos de contrato de servicio, ¿quién nos encontramos como partícipe? El prestador de servicio y el comitente. Prestador de servicio que se compromete a realizar un servicio. ¿A cambio de qué? De una retribución. O gratuita si las partes lo convienen. Nos interesa la cátedra que ustedes puedan diferenciar perfectamente entre un contrato de obra y de servicio. Y lo hacemos dentro de 4 puntos específicos para diferenciarlo, siendo el objeto la mayor diferenciación entre un contrato de obra y un contrato de servicio. Cuando hablamos del objeto de un contrato de obra, es una obligación de resultados, de un resultado eficiente. Así dice la ley, se compromete a realizar un resultado eficiente. Cuando hablamos de contrato de servicio, es una obligación de medios, un trabajo, se compromete a un trabajo. El objeto del contrato es un trabajo. Cuando hablamos del precio, decimos que en el contrato de obra no depende del tiempo, siendo que en el contrato de servicio depende del tiempo. Cuando hablamos de los medios para realizar el contrato, decimos que en el contrato de obra los elige y que puede o no elegirlos en el contrato de servicio. Cuando hablamos de divisibilidad, decimos que el contrato de obra es indivisible y el contrato de servicio es divisible. Preguntas. Si yo puedo repreguntar. ¿Podría ejemplificar las distintas Por características de eso, los contratos? sí, entonces usted me va a decir qué ingeniería hace. Constructor. Usted es constructor. Dígame una obra. ¿Qué obra Obra de puede hacer? arquitectura. Una obra de cualquier arquitecto. El objeto es el resultado. A usted le encargan hacer, por ejemplo, una obra de arquitectura de 2 pisos, con ciertas características. Usted se compromete a realizar esa obra, ¿no es cierto? A ese edificio de 2 pisos con la cierta característica. Está comprometido a un resultado eficiente. Sí. Eso sería un contrato de obra. Con respecto al precio, no depende del tiempo, porque usted por hacer esa obra ha pasado un X precio determinado que no depende del tiempo, sino que ya usted mensuró todo y le dijo, esto sale del contrato. Con respecto a los medios, usted va a elegir los medios más adecuados, después de acuerdo al buen arte de construir, para llevarlo a cabo a esa obra. Y usted va a entregar como resultado esa propiedad o esa obra de 2 pisos terminada. No es divisible. Ahora, ¿qué pasa si usted es el dueño de la empresa y usted necesita del apoyo, de la ayuda de unos profesionales de la ingeniería que recién se reciben? ¿Sí? Que los contrata. Ya los contrata porque necesita determinadas partes que lo ayuden. Hacer algunos cómputos métricos, hacer algunos planos, algunos diseños, variedad de trabajos. Con lo cual el objeto, por lo cual lo contrata a estos profesionales, son el trabajo. Que depende del tiempo, porque usted les va a ofrecer por hora, por día, por mes, cuánto les va a pagar. Con respecto a los medios, los podrán elegir o usted le va a asignar los medios que usted tiene para que lleven a cabo las tareas que usted les va a pedir. ¿Y cómo va a ser el trabajo? Divisible, porque son divisibles. El que pone la firma, el que pone la responsabilidad, el que se obliga al resultado, es usted.
el constructor que tiene la obra a su cargo. Ahora Perfecto. pongan un ejemplo de otra ingeniería. Profe, una pregunta. Profe, yo le Escucho. Del contrato de obra, si bien no depende del tiempo, Visto de la forma que se los di recién. Cuando yo contrato por contrato de servicio, pago por tiempo. En el otro caso, pago por contrato. claro, pero se puede estipular plazos en el contrato de obra. Y o sea, obvio, ¿no? Usted no. ¿Qué ingeniería hace? civil. No, quiero otro ejemplo. Ingeniería Sí, electrónica. se puede especificar, por supuesto, y lo vamos a ver claramente cómo lo especifica. Pero quiero el ejemplo de otro para que no sea aburrido para los otros ingenieros. Ingeniería electrónica, un contrato de servicio de medición de una antena de alta potencia. La medición de una antena de alta potencia puede ser un contrato de obra o un contrato de servicio, de acuerdo a cómo se plantee y lo va a ver en el práctico. ¿Sí? Bien, en caso de que sea un contrato de servicio, ¿Por qué sería de servicio? eh, Porque usted el objeto es el resultado. claro, El precio no dependería con los depende del datos tiempo, porque obtenidos. usted va a evaluar ese contrato de medición de una determinada valor. Va a elegir los medios y va a ser indivisible. Ustedes tienen que tener en cuenta que el contrato de obra es el que pone el resultado, el que se compromete al resultado. En el otro caso simplemente se compromete a un trabajo. Por eso los contratos más usuales de servicio son los contratos de asesoría, de consultoría, de contratos de cursos que da un ingeniero, por ejemplo, que se ofrece de capacitaciones. Esos son contratos de servicio. Pero el hecho de que usted haga la medición de una medición no quiere decir que sea un contrato de servicio. Profe, ¿y cuál sería un contrato de obra inmaterial? Porque por ahí el inmaterial se me confunde con el de servicio. Eso ya lo vamos a ver. Eso ya Ah, vemos cuando hablemos. Para hablar de material o inmaterial, tenemos que hablar de los partícipes de la obra. no No depende vamos del objeto, depende de los partícipes entonces. Obviamente, depende de los partícipes. ¿Quiénes participan de una obra? Es más adelante. ¿Quién participa en una obra? Una misma persona puede ser el contratista, o sea, el constructor, el director técnico y el proyectista, ¿sí? Y tres personas pueden ser proyectista, director, técnico y constructor, el que realmente realiza la obra. ¿Quién te parece a vos que hace la obra material e inmaterial? ¿El proyectista qué hace? ¿Un contrato de obra qué? Inmaterial. Pone sus conocimientos que los plasma en un proyecto. El director técnico, que es el que ve que se ejecute tal cual ha sido proyectado la obra, hace un contrato de obra inmaterial. Y el único que hace un contrato de obra material es el que lo construye. ¿Se le evacúa la duda? Sí, profe. Pasa que lo estaba pensando como por el objeto y no por los partícipes. Uh-huh. Profe, ¿Alguna otra pregunta? profe, la divisibilidad se refiere al objeto. ¿Qué me preguntaba? Divisible. El contrato de obra de servicio es divisible, el contrato de obra es indivisible. Yo me comprometo a una obra